estudiar en esta mañana Proverbio capítulo 1, verso 22. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? ¿Qué has hecho el día de hoy o el día de ayer o qué vas a hacer el día de mañana para obtener la sabiduría? Si no has hecho mucho, este proverbio es para ti y para mí. Es simplemente un proverbio que nos va a cautivar a soltar la ignorancia y la pereza. O es demasiado arrogante para aceptar las instrucciones de otros, o simplemente locamente enamorado de ti mismo o de ti misma. Este proverbio mostrará cuál de estos rasgos es su principal defecto de carácter. Las preguntas de proverbios son importantes, porque si continúas en tu ignorancia, la sabiduría muy pronto se reirá de las calamidades. En el libro de Proverbios, capítulo 1, del verso 24 al 32, dice lo siguiente: como ustedes no atendieron a mí cuando los llamé, ni hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que estrecharon todos mis consejos y no captaron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero yo no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Porque cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que se rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se altarán con sus propias intrigas. Su descarrío en la experiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Entonces, aquí la sabiduría nos da una advertencia: si no es conmigo, no podrán lograrlo. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. La señora sabiduría ofrece sabiduría a aquellos que la toman, a aquellos que la quieren. Según el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20, dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, en la entrada de la ciudad que razona. Y entonces hace la pregunta: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Responderán a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. ¿Por qué rechazar una oferta gratuita de la sabiduría y el entendimiento, que son los asuntos principales de la vida? Según el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Viniste a este mundo totalmente simple, burlador y aborreciendo el conocimiento. Pero no es necesario que permanezcas en esa mala condición. Podemos arrepentirnos y aceptar la generosa oferta de la señora sabiduría. En Proverbios capítulo 9, del verso 1 al 12, dice: la sabiduría constituyó su casa y labró 7 pilares. Preparó sus banquetes, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: venga conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan y disfruten de mi pan y beban vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que
reprende al malvado, se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Porque por mí aumentará tus días, muchos años de vida te serán añadidos. El verso 12, si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Una persona sencilla, una persona que aborrece la sabiduría, se vuelve una persona torpe debido a una combinación de poca inteligencia, de pereza y apatía. Dejan el trabajo mental a otros. Los hombres sencillos están muy contentos de comer, trabajar, jugar y dormir. No pueden percibir el valor de la sabiduría. Perseguir la sabiduría suena demasiado difícil, por lo que revuelcan a la simplicidad hasta que exhalan su último aliento. ¿Eres sencillo? Tu vida consiste básicamente en levantarte e ir a trabajar, comer, relajarte y acostarte. Recibir un cheque de pago es una verdadera hazaña para usted. ¿Permite que otros estudien los problemas y proporcionen respuestas? ¿Te intimidan los dilemas complejos? ¿Prefieres el ejercicio físico a los estudios? Si respondiste afirmadamente a una o a más de estas preguntas, eres simple. Pero la sabiduría llama a los simples. ¿Hasta cuándo amaréis la sencillez? Es lo que decía el Proverbio capítulo 1, verso 22. ¿Por qué te contentas con ser una persona de falta de conocimiento o inteligencia? La palabra de Dios puede hacer sabio a un hombre sencillo. Y si se arrepiente de su simpleza y le ruega a Dios sabiduría y escudriña las escrituras, será sabio. En Proverbio capítulo 1, verso 4 dice: para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. En el Salmo 19, verso 7 dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. En el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Si rechaza su oferta, vivirá y morirá con sencillez y asumirá las consecuencias. Los encarnecedores son personas arrogantes que desprecian a quienes tratan de corregirlos o enseñarles. Son flajadamente altaneros, rebeldes y obstinados, inflamados de orgullo, se burlan y se resisten de cualquier esfuerzo por reprenderlos. Son personas que se encierran en su mentalidad y con su propia autoridad. Son el personaje más profano de los proverbios, odiado por Dios y por los hombres. En el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: hay seis cosas que el Señor aborrece, y siete le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 7 dice: el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. El verso 8: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. En el libro de Proverbios capítulo 24, verso 9, dice lo siguiente: las intrigas del necio son pecado, y todos aborrecen a los insolentes. En Proverbios capítulo 26, verso 12, dice lo siguiente: ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de esa gente así. ¿Eres un burlador? ¿Te irritas con los maestros autoritarios?
especialmente cuando te corrigen. Buscas faltas en un que te reprende para acusar tu rebelión o disfrazar tu rebelión. Disfruta de los comentarios sarcásticos, acusando a otros o sedientemente sembrando discordia para conseguir seguidores. Le molesta la autoridad porque cree que es al menos tan sabio como cualquier que haya conocido. Puedes burlarte de un padre o de un maestro solo porque no están de acuerdo contigo. ¿Eres una persona burladora? Es una pregunta que tienes que hacerte en esta mañana. Pero la señora Sabiduría llama a los escarnecedores. ¿Hasta cuándo? En el capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo os deleitaréis en despreciar? ¿Por qué te complaces en ser un escarnecedor profano? Aunque a los sabios se les enseña a ignorar y a rechazar a los escarnecedores, la señora Sabiduría ofrece sabiduría incluso a esas bestias brutas, a estas personas encerradas en su pensamiento normal. En el libro de Proverbios capítulo 9, del verso 7 al 8, nos da una clara idea de que también la sabiduría es para los escarnecedores. En Mateo capítulo 7, verso 6 dice lo siguiente: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Está hablando de no entregarle lo valioso que tienes, los principios que tienes, los valores que tienes, no comprometerlo con personas que se burlan de las cosas de Dios. Debemos entender esto. La sabiduría nos aconseja de no tomar la sabiduría preciosa de Dios y tirarla a personas que no quieren nada con Dios. Porque cada vez que trates de compartir un testimonio o trates de compartir lo que Dios está haciendo en ti, se van a burlar de ti. Y es a esa persona a la que el libro de Proverbios le está llamando torpes, personas simples. Los necios son personas obstinadas y perezosas, aunque no tan engreídas y viciosas como los escarnecedores. Enamorados de sí mismos, no ven la necesidad de escuchar a nadie ni de hacer cambios en su vida. Las personas obstinadas y perezosas entienden que no deben de hacer cambios en su vida y que nadie le debe decir nada, que nadie le puede corregir. Están enamorados de sí mismos y no pueden escuchar a nadie ni ver los cambios en su vida. Después de haber sido enseñados, rápidamente vuelven a su vómito y a revolcarse en su locura. El libro de Proverbios nos revela una clara imagen de cómo se ve una persona que ha estado en los caminos del Señor y decide buscar otra vez las cosas del mundo. En el libro de Proverbios capítulo 26, verso 11 dice: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Odian el conocimiento, resistiendo la instrucción por amor a sus propios pensamientos. Debemos de procurar la presencia de Dios. No podemos experimentar la presencia de la sabiduría y volver a buscar la ignorancia del mundo. No podemos abrazar el don del Espíritu Santo, disfrutar de la presencia de Dios y de su palabra y volver a buscar las cosas de las que Dios nos ha sacado. Debes impulsarte a buscar la presencia de Dios. Las personas insensatas o falta de sabiduría odian el conocimiento, resistiendo la instrucción por amor a sus propios pensamientos. En el libro de Proverbios capítulo 18, verso 1 dice lo siguiente: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. El verso 2 dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Está hablando de que una persona egoísta es una persona que se encierra y no quiere escuchar instrucciones, y debido a ello no se complace en la palabra de Dios, no se complace en la presencia de Dios. Debes decirle a tu corazón en esta mañana que habitar en la presencia de Dios es todo lo que tienes.
tienes que procurar con todo lo que tienes, aunque estés cansados, aunque estés desanimado, aunque no sientas seguir en el camino del Señor, tienes que procurar y decirle a tu alma que tienes que buscar la sabiduría, que es lo único que tienes en la tierra. ¿Es usted una persona insensata? Insensata quiere decir una persona con falta de sabiduría. ¿Crees que tienes una buena cabeza sobre tus hombros y no necesitas maestros? ¿Estás seguro de que tienes la razón? ¿Te gusta el sonido de tu propia voz? ¿Eres más conocido por una réplica aguda, por escuchar con humildad? ¿Te enojas cuando no puedes salirte con la tuya? ¿Crees que podrías ser un buen maestro? ¿Te gustaría navegar por el internet buscando algo nuevo como los insensatos, buscando siempre algo nuevo, pero no quieren aprender? Hay que abandonar la insensatez en esta mañana. Hay que procurar la sabiduría. Pero la señora sabiduría también llama a los necios. ¿Hasta cuándo odiaréis el conocimiento? Nos dice la sabiduría en esta mañana. ¿Por qué insistes en aprender lo que no es correcto? ¿Por qué tienes tanta pasión para aprender filosofías del mundo, para leer libros que no son la palabra de Dios? Aunque los sabios se les enseña a silenciar a los necios e ignorarlos, ella ofrece sabiduría generosa incluso a estas personas insensatas. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 7, dice lo siguiente: mantente a la distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Es decir, mantén una distancia a aquellos que ignoran las cosas de Dios. Aquí hay una advertencia. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 9, dice lo siguiente: a oídos del necio jamás dirijas palabras, pues se burlará de tus sabios consejos. En el momento que caminas con personas que no comparten tus virtudes, tus principios, que vienen de la palabra de Dios, se van a burlar de ti. Y se van a burlar de tus sueños, se van a burlar de tus proyectos, se van a burlar en el momento que le digas quiero buscar más de Dios, se van a burlar de ti. En el momento que dices voy a ir a la iglesia para seguir aprendiendo, se van a burlar de ti. Y dice el libro de Proverbios que mantengas unas distancias, porque si tratas de compartirle la sabiduría que Dios te está comentando, se van a burlar de ti, se van a burlar de la sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios 26, verso 4 dice lo siguiente: no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. En otra palabra, si te comportas como ellos, como las personas que no tienen la sabiduría, como una persona insensata, si dejas que el enojo, la ira, la amargura te controle y te conviertes o dejas que la situación te arrastres y te vuelves como ellos y abandonas la sabiduría, terminas siendo contado como una persona insensata. Dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por ser una persona necia. Verso 5: respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Dice que si tú no le pones un stop a las personas que no comparten tus mismos valores, ni tus mismas creencias, los principios que la palabra de Dios te da, si no le pones un stop, si no le pones una barrera y le permites que ellos te comenten chistes que van en contra de la palabra de Dios, o se burlen de las cosas de la iglesia o de tu pastor o de lo que Dios está haciendo en tu vida, si le permites esto, ellos se van a pensar que son sabios. Pero si le pones un stop y no le permites cruzar esa devoción que tú tienes con el Espíritu Santo y el anhelo que tienes para las cosas de Dios, si no le permites usar, en el momento te van a odiar, pero el día de mañana te van a amar, porque eres una persona de principios, eres una persona de valor. Y es lo que la sabiduría nos está diciendo. El lector del libro de Proverbios nos está retando a poner límites en nuestras amistades y nuestras asociaciones. ¿Dónde caes en esta escala? ¿Eres una persona que no sabe retener la sabiduría
te encanta el chisme o el soplar las cosas, o eres un verdadero o eres una persona insensata, eres un escarnecedor altivo. Si no has hecho nada para buscar la sabiduría el día de hoy, eres uno de estos tres. En cualquier caso, la sabiduría nos está haciendo una invitación importante para abandonar la ignorancia y la altivez. Si rechazas su oferta, ella se negará a ayudarte cuando los problemas lleguen a tu vida. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 24, dice lo siguiente: como ustedes no me atendieron cuando yo los llamé, ni me hicieron caso cuando yo le tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. No tenemos que buscar a Dios solo cuando cosas malas nos están aconteciendo. Podemos buscar a Dios cuando todo está bien también, y podemos disfrutar de la comunión del Espíritu Santo. No seas de esas personas que solo buscan a Dios cuando ya están en el problema. Busca a Dios ahora que no lo tienes, y si lo tienes, sigue buscándolo más. La sabiduría nos está haciendo una oferta y nos está diciendo: si no me buscas ahora, cuando venga lo que viene para la tierra, intentarás llamarme, pero yo no te puedo ayudar porque ya será demasiado tarde. No hay que esperar que el doctor nos diga que algo malo está con nuestro cuerpo. No hay que esperar que migración pase la orden de deportación. No hay que esperar que cosas malas vengan para nosotros hacer los ajustes. No hay que esperar que cosas malas nos ocurran para nosotros trabajar en nuestro matrimonio, en nuestros hijos y en la compañía o en la iglesia. Es ahora que tienes que procurar la sabiduría. Es ahora que debes de buscarla, porque ella nos está llamando. La palabra de Dios es viva y están delante de nosotros el día de hoy. Ellos pueden ayudarnos a ser sabios. En el libro de Salmo 119, versículo 98, dice lo siguiente: tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque me permanecen para siempre. El verso 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. El verso 100: tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco sus preceptos. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: toda la sabiduría es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La sabiduría, los mandamientos, la ley nos quieren hacer sabios, pero debes leerlo, debes meditar. Es por eso que hago mi esfuerzo para grabar esas enseñanzas, para que puedas volver a escucharla una y otra vez. Y debes de esforzar por leer tu palabra. No vayas a la iglesia simplemente porque necesitas la presencia de Dios. La presencia de Dios comienza en tu casa, comienzas en tus devocionales, comienzas ahora levantándote temprano en la mañana y buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios. Debes leerla, debes meditarla, debes hacerla primordial en tu vida, en sus palabras. Y si meditas en la sabiduría, te vas a volver sabio, porque la sabiduría te va a dar discernimiento y conocimiento, el verdadero conocimiento. Él os ha enviado maestros, desde padres hasta pastores. Desde que eres niño te ha puesto padres que han intentado corregirte, han intentado darte la sabiduría, y ahora te han entregado maestros, pastores, líderes que están tratando de guiarte. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 9, dice lo siguiente: además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. En el libro de Jeremías nos dice en el capítulo 3, verso 15: les daré pastores que cumplan mi voluntad. Si es cierto que has tenido malas experiencias con líderes,
Pero Dios también tiene pastores genuinos. Dios tiene líderes que quieren ver tu crecimiento. Dice Dios que le daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, lo siguiente: no desprecies las profecías. Es decir, no desprecies las instrucciones, la disciplina, la sabiduría, el conocimiento. Pero debes de someterte humildemente a sus enseñanzas y ponerlas en práctica. No es simplemente levantarte y escuchar los devocionales, es ponerlo en práctica. Es hacer que tu corazón se incline a la sabiduría y se incline al conocimiento de Dios. Él ha ofrecido sabiduría a aquellos que son humildemente y la anhelan y la pidan. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Dios le habló a través del sueño a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Y él le pidió un corazón entendido para guiar a su pueblo por el camino del bien. En el libro de Santiago, capítulo 1, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Santiago 1, verso 5: si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios te dé la sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que te cansaste de vivir una vida sin la presencia de Dios? ¿Por qué continúas en tus caminos sencillos? ¿Por qué caminas en el camino de la insensatez? ¿Qué hará falta para llamar tu atención? Algunos de nosotros hemos estado al borde de la muerte. Algunos de nosotros hemos sido traicionados, golpeados por amigos, aquellos que decían que estaban contigo pero estaban intentando robarte la mujer, aquellos que decían contigo pero estaban buscando cómo robarte tu dinero y tus posesiones. ¿Qué hace falta que te ocurra para que entiendas que necesitas la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué hace falta que le ocurra a tu familia o a tus hijos o a tu negocio o a todo lo que tienes? ¿Qué hace falta para que entiendas que necesitas la presencia de Dios así como el aire que respiras? ¿Qué hace falta para que dejes la simpleza y te dediques a estudiar y a buscar la presencia de Dios? ¿No te cansas de la locura? ¿No te cansas de tomar decisiones que en vez de que te traigan beneficio o bendición, te continúen llevando a un camino que te aleja de la presencia de Dios? ¿Qué tiene que ocurrir para que cambies la mentalidad? ¿Tienes que esperar a llegar al punto del divorcio para que entiendas que necesitas la sabiduría? ¿O hace falta tener un hogar disfuncional donde no puede haber una comunicación en paz en el hogar? ¿Hace falta que los hijos se vayan de la casa para que entiendas que necesitas la sabiduría? ¿O vas a seguir actuando como un niño rebelde o como una niña rebelde, experimentando locuras? ¿Hace falta problemas profesionales o financieros para entonces ir a buscar la sabiduría? ¿Algún tiempo en prisión? Hay personas que solamente cuando caen en prisión que le dicen: hoy Señor, te necesito. O cuando caen en el hospital dicen: ay Jehová, te necesito. O cuando ven que la esposa se le va con sus hijos y pierden todo, el dinero, la finanza, las compañías, por experimentar locura, buscando mujeres innecesarias. Es allí donde quieren buscar la sabiduría. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta que los amigos te traicionen o te hieran para buscar la sabiduría? Hay una emergencia en el espíritu diciéndote: necesitas la sabiduría, necesitas el conocimiento. ¿Qué hace falta? El reporte de un doctor para que entonces puedas buscar y hay algún tipo de emergencia en tu corazón para buscar la presencia de Dios. ¿O hace falta la muerte de un ser querido para que puedas abrir los ojos y decir: wow, la vida es corta y necesitaba la sabiduría? ¿Qué hace falta? Será mejor que tomemos la decisión en esta mañana de buscar la sabiduría.
Será mejor que tomes la decisión en esta mañana de decir: yo no necesito que nada de esto me ocurra. Yo no necesito esperar como el necio que le ocurra algo malo para entender que necesito a Dios. Yo no sé usted, embajadores, pero yo necesito de la presencia de Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo sea lo primero en mi vida. Y en esta mañana la sabiduría está clamando a voz en cuello en las calles, diciendo: vente conmigo, que quiero enseñarte. Vente conmigo, que quiero instruirte. ¿Tienes la Biblia? Léela. Pasa un tiempo en la presencia de Dios. Saca unos minutos el día de hoy para acercarte a Dios. Pon a Dios primero y Dios se va a encargar de guiarte. Si ignoras la sabiduría, ella te va a ignorar cuando el problema llegue. Pero si la buscas, ella estará allí para asistirte en cualquier situación o en cualquier problema que te encuentres. La sabiduría estará allí para socorrerte. Yo no sé usted, pero yo necesito la sabiduría. Y para eso hay que soltar la pereza y agarrar la Biblia y leerla. Para eso hay que soltar la pereza y volver al tiempo de la oración. Eso no lo puede hacer tu pastor. Eso no lo puede hacer tu maestro. Tiene que haber una llama y una determinación por decir: yo quiero abandonar la simpleza. Yo quiero ser un cristiano lleno de la sabiduría de Dios. Y quiero caminar con el Espíritu Santo. Y esa es la pregunta que nos hace el libro de Proverbios capítulo 1 verso 22. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, serán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en la insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Yo sé que los embajadores son personas sabias y sabemos que necesitamos la sabiduría en esta mañana. Esa ha sido la reflexión en esta mañana. Buscaremos la sabiduría de todo corazón. Amén.